Vengo a hacer en esta oportunidad esta ponencia sobre un tema muy específico de la intoxicación por ingesta de órganos fosforados en pediatría. Función asistencial en pediatría y básicamente también en docencia con la Universidad de San Marcos, ¿no? Trabajo en Almenara, cualquier cosa que ustedes gusten, duda, inquietud, dejaré mi teléfono, mi correo para cualquier duda. Me imagino que son de diversos hospitales, creo que son MINSA, ¿sí? ¿De qué hospital? Calle San Bartolomé y 2 de Mayo, creo. Les cuento que también he tenido la experiencia muy rica en MINSA, con buenos años en el Hospital de Emergencias Pediátricas, que fue mi casa. Entonces conozco el sistema de MINSA y ahora, bueno, ya de salud. Pero bueno, los tiempos, los espacios y los temas no son distintos, solo van a ir evolucionando en relación a algunos eventos, a algunas nociones que se van dando acorde a los conocimientos y a los tiempos, ¿no? En esta situación estamos hablando básicamente de esta sustancia que es tóxica, que en nuestro país aqueja los niños a la población pediátrica en relación a ingesta de estos órganos fosforados. Y básicamente esta tendencia viene quizás por la cultura, ¿no? Por el tipo de niños que ahora tenemos. Antiguamente uno le decía a un niño siéntate y se sentaba, ahora el niño es más hiperkinético, activo, que todo busca. También el desconocimiento de los padres, el grado cultural, aún así sean padres profesionales o padres que tengan baja cultura de provincia, ejemplo, que no hayan terminado ni secundaria, dejan los frascos vacíos hasta en botellas de gaseosa. Y se evidencia. Lo rico que tengo en esta oportunidad de esta vivencia es en emergencias pediátricas. Llegaban niños que no se sabía ni de qué, y habían hasta problemas sociales. Así algo pequeñito, comparto con ustedes cuando hubo un niño y buscaban los exámenes y todo, y al final era un problema social, que esta pareja estaba separándose y este niño creo que era obstáculo de esta relación. Y la señora en el biberón había echado esta sustancia. Miren hasta dónde puede llegar las cosas. Y ahora en esta actualidad ustedes ya saben todo lo que se vive. Ante esta situación, este producto es una sustancia tóxica, ¿no? Que obviamente hay investigaciones conjuntamente con el Ministerio de Salud que se han puesto a ver la situación problemática. Ante esta situación, estos compuestos órganos fosforados de este grupo de sustancias tóxicas y aditivos que vienen con diferentes fármacos, no he puesto nombre, solamente figura como para que vean ustedes dónde vienen y con qué tipo de mecanismo de acción. Ante esta situación, comúnmente más prevalece en las sustancias fungicidas, insecticidas y otros, ¿no? Donde básicamente hay aditivos inclusive de petróleo, ¿no? Entonces, ¿cómo llega al niño? Al infante, al preescolar, al escolar, muchas veces y al adolescente. Recuerden que ahora los adolescentes cualquier cosa consumen con el fin a veces de quitarse la vida. Esta clasificación viene altamente tóxica, ¿no? Donde mencionamos nombres como monocrotófagos, la fusatión y etcétera, donde van a haber sustancias básicamente, ya en los exámenes de laboratorio se ve el tipo de sustancia que hay, pero no hay un nombre comercial o genérico, como quien dice, no son nombres a veces raros y uno no conoce ese tipo de nombres, donde vamos a ver qué tipo de sustancia. No he puesto un nombre en común para no herir susceptibilidad a las marcas, pero tenemos que también conocer nosotros como enfermeras el mecanismo de acción. Si bien es cierto, a veces vemos, es una sustancia, cómo genera ese cambio en el medio interno que es el cuerpo humano del niño, ¿no? Conocemos básicamente, si hemos escuchado este tipo de sustancia que esta enzima acetilcolinesterasa prácticamente va a tener un mecanismo de acción con las terminaciones nerviosas, y esto a su vez va a producir un mecanismo, una inhibición de esta enzima más conocida como la acetilcolinesterasa, donde destruye estas terminaciones, miren, músculo, tejido, órganos, corazón, etcétera. Esta sustancia a su vez tiene una actividad biológica neurotransmisora, envía un mensaje al cerebro y el cerebro por consecuencia desactiva todas las células, ¿no? Y por consecuencia hay un deterioro neurológico básicamente. Ante ello, hay ciertos mecanismos y sistema nervioso que es afectado. Pero ¿qué es la colinesterasa? Esta sustancia refiere básicamente a ciertas enzimas. En este mecanismo de acción donde se ven los colores, produce una sustancia donde genera que la sangre y la sinapsis nerviosa haya una mezcla, y obviamente todo eso, esa sustancia se sintetiza ¿dónde? En el hígado. A través de todo este mecanismo neurotransmisor
hay espacios donde la colina y ácido acético, que son dos sustancias que ya las conocemos dentro de los exámenes auxiliares o queremos hacer despistaje de este tipo de tóxicos, va a tener el efecto de una reacción donde básicamente esta neurona que es del cerebro retorna en una fase de reposo, en una fase de prácticamente de activación. Por consecuencia hay un daño a nivel neurológico, ¿no? Y por consecuencia, obviamente, hay daño al músculo. Por consiguiente, hay ciertas vías de exposición. Dentro de ellas estamos viendo la inhalatoria, la oral, la dérmica, que es en la piel, en el tejido básicamente, y llega a los nervios. Ustedes verán, tanto en niños o adultos, que hay un problema de lo que es esto, una celulitis, que ingresa los gérmenes por la piel y luego invade. De la misma forma, si hay sustancias tóxicas, a veces hay que sacar o desprender la ropa del niño o desprender la ropa del adulto, en fin, y evitar que se contamine y se lesione la piel, ¿no? Ante ello hemos visto en este caso en la parte pediátrica ciertos riesgos. ¿Y cuáles son? Nosotras, colegas, debemos de trabajar con los riesgos básicamente, no con el problema. ¿Dónde va a estar la parte preventiva, tanto en MINSA y en salud? Es esta, en prevenir y educar a los padres. ¿De qué manera? Evitando que estos niños básicamente tengan este problema. Y generalmente son niños menores de 5 años, ancianos también, donde van a haber este tipo de toxinas inhaladas, ingeridas, donde va a producir cierta toxicidad, como por ejemplo los plaguicidas, ¿no? Y esto va a producir obviamente todo un mecanismo de emergencia para llevarlo al hospital, ¿no? Y dentro de ello vamos a ver cuáles son las manifestaciones clínicas, pero hay que dividirlas en 3: intoxicación aguda, síndrome intermedio o neurotoxicidad tardía. Pero para ello vamos a desplazarnos en la parte muscarínica, ¿no? Que se conoce y se denomina como esta sustancia que ha ingresado al mecanismo de receptor con este músculo liso y a la vez, ojo, hemos visto en la figura anterior cómo afectó al corazón, al músculo, ¿no? Y por consecuencia hay una serie de efectos que va a ocurrir en el medio interno, en el cuerpo del niño, ¿no? Donde básicamente se va primero a visualizar en los ojos, donde va a haber una cierta variación en las conjuntivas, hay miosis, hay presencia de visión borrosa, el niño no ve, no distingue la figura, no distingue ni el papá ni la mamá. Poco a poco, a medida que va avanzando las horas, se va tornando y se va agudizando más la sintomatología. Las membranas mucosas también, hay una hiperemia y una rinorrea, ¿no? Y que a veces se confunde con un resfrío. Afecta básicamente el pulmón y bronquios, claro, donde produce todo. Ustedes ya conocen el mecanismo de lo que es efectos en el aparato respiratorio, donde viene cianosis, disnea, dolor torácico, porque hay dificultad respiratoria, los músculos accesorios tienen más esfuerzo para trabajar, para respirar, y por consecuencia hay una broncodilatación, ¿no? Y hasta asfixia. Y obviamente el reflejo de oxígeno siempre va a estar prevalente. También afecta el aparato digestivo, por supuesto, ¿no? Como ha sido ingesta, el cólico, el dolor, hay diarreas, náuseas acompañadas de deposición. Y por consecuencia también la bradicardia. A la piel, como hemos mencionado, por supuesto hay cierta diaforesis. Recuerden que por dolor, como uno suda, transpira, el niño se desespera, ¿no? Hay presencia de diaforesis, sudoración profusa inclusive. Pero este síndrome nicotínico produce ciertos aspectos de mecanismo de acción, como la sinapsis ganglionar, que produce al niño la cefalea intensa, la hipertensión arterial, tanto en niño menor o adolescente, la famosa taquicardia, la placa motora que afectó, ¿no? Definitivamente los músculos accesorios se han visto afectados y por consecuencia hay esa dificultad respiratoria, la ansiedad propiamente del niño, la desesperación por respirar, la desesperación por querer tener la necesidad del oxígeno. En este caso vamos a ver cuáles son los cuidados del oxígeno suplementario para poder incentivar la respuesta del niño, ¿no? Y no la sensación de ahogo que sienten ellos. Entonces tenemos que actuar, sí, es un caso de emergencia ya, por supuesto. ¿Cómo llega, cómo lo traslado, cómo lo recepciono al niño y cuál es la sintomatología que estamos viendo, la que tenemos que conocerla para poder identificar que es una intoxicación por órgano fosforado? Obviamente también el aparato respiratorio, como les mencionaba, la parte circulatoria,
la moderada o la severa. Evidentemente cuando traen de inmediato al niño todavía se inicia con una intoxicación leve, ¿no? Donde va a haber toda la sintomatología que se menciona, intranquilidad, mareo, el niño todavía habla, conversa, está irritable, tiene si hay miosis, hay presencia de cialorrea, náuseas, vómitos, todavía responde a esta respuesta porque es leve. Si es moderada, ya no, ya está apareciendo, ya los síntomas aparecen en forma brusca, aparecen la sintomatología más notoria, la miosis es más pronunciada, hay temblores en las manos, los niños están todos así, no temerosos del miedo, sino temblores, porque ya recordemos, la musculatura lisa, todos los músculos han sido afectados, ¿no? Por consecuencia, esto hay acompañado de la dificultad respiratoria y obviamente también el problema digestivo. ¿Qué pasa si es severa? El temblor es más súbito, ni bien llega, el niño está tipo convulsión. ¿Qué hago? ¿Qué sea? Definitivamente hay acciones que tomar. Para ello, los movimientos de las convulsiones van a ser tónicos, clónicos, ¿no? Y comienza la exacerbación del cuadro, ¿no? Que es generalizada posteriormente, hay cianosis, la mucosa se torna muchas veces azulada, ¿no? Y obviamente se relajan los músculos porque no hay nada que lo controle, todo se relajó. El problema inclusive y un edema pulmonar y evidentemente una falla cardíaca y por consecuencia la muerte. Y ha sido rápido, abrupto, por más que quizás se demoraron, ya no llegó el niño y llegó bajo esas condiciones. Cuando hablamos de un síndrome intermedio, básicamente hay un promedio de 24 a 72 horas. Muchas veces los padres no sabían qué ingirió el niño. Como les decían, esa botellita lo ingirió, lo tomó, a veces era la botella de gaseosa, y sin embargo la toxina estuvo ahí u otro tipo de elemento que hubo ahí, entonces ingresó al ingestado. ¿Y cuánto pasó para que haga la sintomatología? Demoró, ¿no? Pero es un promedio, ¿no?, de tiempo. Para ello también hay que ver clínicamente las manifestaciones. Como habíamos mencionado en la anterior diapositiva, vemos que también van afectados los pares craneales, ¿no? Cuanto más tiempo demore, más afecto va a ser la parte de la perfusión tisular cerebral. Entonces, por consecuencia, obviamente ya las extremidades, el tipo de clonación se hace ya más rígida, ¿no? Porque ya hay daño cerebral. El tardío evidentemente demora un poco, es una fase aguda, donde todavía si es un lactante, el niño retrae los tobillos, las zonas de los gemelos de las piernas se torna también más endurecida, ¿no? El tobillo, la flexibilidad, el dolor que si es un lactante manifiesta solo llanto, no refiere que le duele. Si es un niño mayor, preescolar, escolar, manifiesta, ¿no? Refiere. En este caso, inclusive puede haber una parálisis, ¿no?, que afecta a los miembros inferiores. Por consecuencia, cuando vemos nosotros el diagnóstico con toda esta sintomatología mencionada, se habla del tipo de tóxico, qué cantidad consumió, se le interroga a la madre. No solamente el médico hace su valoración, evidentemente nosotros tenemos que hacerla estando en emergencia, ¿no? ¿Cómo hago la valoración? Buscando todos estos datos de información, la vía de absorción, cómo la consumió, qué tiempo fue que cree usted que el niño cayó o se dio cuenta en el cambio brusco de los síntomas, cuáles son las medidas de contaminación que debemos de hacer y cuál es el tratamiento previo que va a tomar, en este caso la terapia ya médica que el médico va a indicar según la valoración. Evidentemente hay un examen de laboratorio, no sabemos qué tipo de toxina o tóxico será. Conocemos la gran mayoría en San Marcos que en la espalda hacen este tipo de exámenes, ¿no?, para visualizar y efectivizar qué tipo de examen de sustancia, si es o no es ese tipo de tóxico. Ahora, para ello también no solamente como ha habido, ya sabemos la sustancia, tenemos que tomar toda una serie de batería de exámenes, puesto que ha habido daño renal, la parte hepática, la parte del riñón, la glucosa, radiografía de tórax en caso de que haya compromiso pulmonar y las plaquetas, cómo está la parte circulatoria. Miren cómo en un segundo ha afectado todo el medio interno del niño. Por consecuencia, ¿cuál es el tratamiento? Básicamente casi conocemos la mayoría en ver la vía aérea y por consecuencia todo lo que es el RCP, ¿no?, donde vamos a garantizar el tipo de flujo de oxígeno. El niño respira, no respira, responde, hago todo mi mecanismo del RCP. En caso de que no haya una respuesta, si está en el hospital ya todo el equipo de salud, pero si no, imagínense cuánto compromiso. Hay veces el niño puede estar hablando, recuperamos más al niño, ¿no? El RCP en mención y por consecuencia también vemos si es en la parte de piel.
Miren, en la piel también ha caído la sustancia y cómo con esta placa se visualiza el daño que hay en la piel, ¿no? No solamente es la mucosa interna, sino externa. Como afectó el aparato digestivo, hubo la ingesta, evidentemente hay ciertas características de ciertos síntomas, donde muchas veces se induce al vómito o no, la gran pregunta. Hay una sustancia que se debe de administrar, que generalmente es el jarabe de ipecacuana, que ya hay veces algunas instituciones la utilizan, otras hacen un lavado gástrico, pero ojo, solamente hay un tiempo prudente de hacerlo y según la edad, ¿no? Porque ni bien ha sido la ingesta y cuánto ingirió para ver la sustancia y para tomar la muestra e enviarla al laboratorio. Miren esta peculiaridad, este corazoncito que a veces nosotros, enfermería tiene arte, ¿no? De hacerlas, de coger los esparadrapos, de fijar, curiosamente, ¿no? Todo lo hacemos las enfermeras con amor. Este lavado gástrico va a ser básicamente con este producto que se conoce comúnmente y que va a neutralizar, ¿no?, el efecto adverso, ¿no? Evidentemente, inclusive acaba el niño con una intubación endotraqueal. A veces, todo va a depender de cuánto la vía aérea no esté tan comprometida. No, para ello, el lavado se hace con una solución isotónica. ¿Cuál será la isotónica? ¿Recuerdan? La solución salina o glucosada. Exacto, muy bien. Entonces, para ello vamos a ver también la sustancia del bicarbonato de sodio, ¿no? Y tienen inclusive esta literatura, parte de una investigación que Harrison refiere este tipo de texto, ¿no? Donde vamos a ver el tipo de sustancia. Miren las conexiones que ustedes la conocen, vamos a pasar y luego vamos a coger la famosa sustancia que nos va a servir de contraste, que es el carbón activado, ¿no? Este carbón activado, esto tiende a administrarse por este tipo de vía, ¿no? Donde vamos a ver kilo por peso según la edad del niño y donde va a haber este mecanismo de acción asociado a catárticos, donde va a presentar, evidentemente el niño también presenta diarrea, ¿no? Pero va a contrarrestar el efecto adverso. También tenemos que utilizar sustancias de volumen, como en este caso el manitol. Pero hay que ver efecto costo-beneficio, ¿no? Donde vamos a tener que medir. Este tóxico va a favorecer la eliminación la eliminación del tóxico o no. ¿Cómo vamos a mantener los volúmenes? ¿Hay sobrecarga de volumen? ¿Hay diuresis? ¿O quizás tenga anuria? Entonces tenemos que contrarrestar costo-beneficio en relación a la salud del niño. Pero ¿qué antídoto básico nos va a ayudar para recuperar las funciones vitales que están alteradas? La atropina. ¿Qué cantidad? Igual peso según la edad del niño, ¿no? Y por consecuencia se va a administrar. Eso se llama atropinización, ¿no? Donde está la enfermera y con la infusión es toda una carga de trabajo con un solo niño en la emergencia. Pregunto acá, ¿cuántas personas trabajan en emergencia? ¿Podrían levantar la mano? Qué pena que no han tenido esa experiencia. En la emergencia, cuando tenemos este tipo de niños, tenemos que actuar ya, y las atropinas se gastan 20, 30 ampollas, ¿no? Porque las pupilas, ¿cómo están? Mióticas, no hay respuesta. Entonces, en infusión, según la edad, vuelvo a repetir, el peso y el cc por hora dependiendo del mecanismo, dependiendo de las indicaciones médicas. Obviamente todo esto va a ser lento, no podemos pasarlo en forma brusca. Imaginémonos 20 cc por hora, no, tenemos que ir relativamente según la edad, de repente 5, 6 centímetros, 6, y también, ojo, cuando se recupera hay que hacer la bajada despacio, que eso se llama el destete. No se puede abruptamente bloquear o clampar la vía sin la medicación, ¿no? Todo tiene que ser un proceso lento y conservador. Para ello, estos signos de atropinización tales como que produce, ya sabemos el efecto adverso de la atropina, reseca de la boca. El niño tiene seca la boca y si el niño tiene respuesta, apertura ocular, quiere hablar, en fin, está seca totalmente su boca. No es que esté deshidratado, sino es el efecto adverso del fármaco, ¿no? ¿Qué más produce? Secreciones, ¿no? Hay una secreción salival que inclusive tienen que ustedes tomar la acción de aspirar las secreciones, ¿no? Enrojecimiento facial, sudoración profusa, taquicardia, básicamente el niño está monitorizado, ¿no? Para ello tenemos que tener en observación a este niño 24 horas post sustancia de la atropina.
¿Qué tenemos que tener cuidado? Básicamente la vía aérea, ¿no? ¿Qué más? La parte cardíaca, para ver si hay dentro de mi de mi monitor cardíaco, vamos a ver si hay fibrilación ventricular, se le toma un EKG, por consecuencia hay que ver cómo está el corazón, ¿no? Y también vamos a ver que esta atropina tiene un mecanismo de rebote. Vuelvo a repetir, costo-beneficio. La medicación me va a dar un efecto, pero también tiene un efecto de rebote, ¿no? Donde tenemos que tener mucho cuidado, que eso no nos enseña en la universidad. Vemos un fármaco, no son efectos colaterales, pero tengo que trabajar yo con todo lo que es cuidado de enfermería, en el efecto adverso que puede caer, que puede tener el niño. Yo le digo al padre de familia, señor, se le va a sacar la boquita, ejemplo, no sé, pues esto va a hablar cosas incoherentes, es propio de la sustancia. Entonces, porque a veces lo que pasa que ven lo que se vende, como que nosotros vendemos salud, no vendemos, ofrecemos la salud. En el cuidado de enfermería básicamente es eso, donde la enfermera le administra algo, el papá o la mamá viene y ¿qué refiere? La señorita le colocó, le puso y mire, mi niño se durmió, mi niño está agitado, mi niño está delirando, él no hablaba así, ¿no? Entonces miren, ¿quién le está administrando? Pero para eso yo educo, donde están los 5 correctos que lo vamos a ver, yo preparo, yo educo, yo informo. Señora, va a ocurrir esto, aquello, por si acaso son efectos del fármaco, usted tranquila, ya está en el hospital, se están manejando por indicación médica, ¿no? Entonces todo eso se va informando y ustedes a los padres de todo un manojo de nervios lo calman y sobre todo, ¿qué les da para dar? Seguridad, confianza. El usuario externo tiene que saber que la enfermera que está ahí está capacitada, reúne todas las competencias donde yo tenga que confiar. Si es una buena enfermera, yo me siento confiada, esperaré entonces, ¿no? Entonces, dentro de ello, vamos a ver otro tipo de mecanismos, aparte de la oxigenoterapia, también vamos a ver la valoración, ¿no? Que básicamente nosotros somos muy observadoras. Desde el momento que ingreso hacemos una valoración cefalocaudal. Con todas las características y síntomas que ya conocemos de la intoxicación, yo voy haciendo mi valoración. ¿Cómo llegó? El niño de repente llegó confuso, llegó deteriorado neurológicamente o aún despierto. Entonces, ¿qué cosa va a haber? Veo la parte ocular, veo la miosis, ¿no? Todo lo que es la parte en sí ocular, veo la frecuencia cardíaca, si hay bradicardia, taquicardia, si hay disnea, si le falta oxígeno, si hay náuseas, vómitos, diarrea, si hay fasciculaciones o tiene debilidad muscular, coges ahí, el músculo se le cae, si ya hay compromiso muscular como habíamos visto en la figura anterior, ¿no? Entonces, si hay posteriormente deterioro de conciencia, le hablo, no responde, pregunto, no sabe ni su nombre o quizás está ya tipo sedado, ¿no? Está prácticamente con alteración a nivel neurológico, ¿no? Y también le acompaña evidentemente los episodios convulsivos. Entonces, ¿cuál es el fin, colegas, de estar acá, ¿no? De aprender este tema? Es básicamente tomar las medidas de sostén. Yo, personal de salud, tengo que irme capacitada hoy día con todo este tópico, donde yo debo de saber cuál es mi quehacer, mi actuar con este tema, ¿no? ¿Qué más? Identificar el tóxico, lo que ustedes quieren saber, porque ustedes se van de turno, vuelven y están muy involucradas con el paciente y le preguntan a la colega, ¿y qué fue de ese niño? ¿Y qué sustancia fue? Ni te imaginas, fue órgano fósforo, no te creo, pobre niño, todo lo que pasó. ¿Y dónde están en este momento? En la UCI. ¡Ay, Diosito, nos queda rezar! Y los niños ojos salen del cuadro. No crean que todos fallecen, todo va a depender de cuánto haga yo las actividades ya, no cómo actúe en la emergencia. Luego eliminar la mayor cantidad de tóxico y luego impedir su absorción, porque ustedes ya saben, si se absorbió, afectó todos los órganos que ya hemos mencionado. Por consecuencia, vamos a valorar al paciente pediátrico según la edad cronológica y vamos a evitar qué cosa, básicamente la muerte. La enfermera debe seguir registrando los lapsos en este caso, de la monitorización de funciones vitales, si ha habido episodio convulsivo, qué tipo fue, tónico, fue clónico, cuántos segundos duró, o sea, todo eso es mi valoración, tengo que registrar, ¿no? ¿Qué tipo de administración se utilizó? ¿Qué tipo de sustancias he administrado? Etc, etc. Entonces tengo que registrarlo. Pero no me puedo separar dentro de mis cuidados y atención de enfermería, dentro de mis competencias, los famosos diagnósticos. He querido también agregar esto, que es básico en nuestro actuar, es prácticamente la herramienta científica que nos da como enfermeros y he considerado estos diagnósticos. Riesgo de aspiración, porque recuerden, había secreciones, ¿no? Entonces yo tengo que priorizar cuál es primero. Entonces yo he priorizado en este momento riesgo de aspiración relacionado al incremento de secreciones, porque ha habido saliva,
cantidad que se puede aspirar. Como estaba él echado, quizás no le paralizó la cara, yo estaba viendo el examen de laboratorio, mandando exámenes, y el niño con secreciones, y mi técnico se ha ido a seguir tramitando, el médico salió y solo estuve sola, o sea, miren, segundos. Entonces yo tengo que trabajar con los problemas, ¿no? Entonces, y bueno, ya los pasos a seguir: mantener las vías respiratorias altas, colocar la posición adecuada, aspirar las secreciones, ¿no? Mantener la boca obviamente abierta. A algunas le colocan un tubo, a ver cómo se llama el tubo que se coloca, el tubo ¿de qué mes estamos? Ah, mayo, muy bien, exacto, exacto. Entonces, hay veces extraer las secreciones y bueno, lateralizar, todo es paso ya a seguir y ahí faltan los registros de enfermería que evidentemente lo tienen que hacer. El otro diagnóstico: ¿dónde lesionó? ¿Qué parte lesionó? Pues me voy ahorita al corazón. Perfusión tisular efectiva de origen cardiopulmonar, puede ser también renal, puede ser cerebral, ojo, los tres tipos, ¿ah? La perfusión ineficaz va a ocurrir a nivel de la lesión, que fue cerebral, en este caso cogido cardiovascular. Puede ser renal o puede ser, ¿cuál es la otra? Renal, ya la mencioné, hepática, muy bien, ¿no? Renal en este caso. Entonces, todas las actividades que debo de realizar dentro de mis cuidados, priorizando que debo hacer 1, 2 y 3, hasta poder instaurar los cuidados que van dentro de mi etiqueta diagnóstica. Lo otro es perfusión tisular inefectiva de origen cerebral, que también eso va a ser identificado ya con el problema de oxigenación, de acidosis metabólica, que hay un trastorno metabólico del medio interno, ¿no? Y eso lo vamos a valorar con un AGA inclusive, ¿no? De control, ¿no? Donde vamos a ver las pupilas, vamos a ver el oxígeno en sí, si es necesario, de alto o bajo flujo, dependiendo de cómo sea el resultado del AGA. Entonces, miren, mis etiquetas diagnósticas van a ir relacionadas a mi problema y yo voy a priorizar el problema para poder encontrar cuáles son los cuidados prioritarios. Y dentro de ello, bueno, solo les agradezco y espero que hayan entendido esta primera ponencia en relación a los órganos fosforados.